Dios le bendiga, hermanos. Continuamos hoy con nuestro estudio bíblico en el libro de los Gálatas y damos apertura al capítulo 4. No sin antes recomendarle escuchar el estudio dado por nuestro hermano Manuel de Sena en Gálatas 3, titulado Fe versus Ley. Así podremos, con la ayuda del Señor, reforzar el entendimiento de este maravilloso libro de los Gálatas. Hoy estaremos estudiando Gálatas 4 del 1 al 7. Y así, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos concluyendo los versículos del 8 al 31 de este mismo capítulo 4 de Gálatas. Oremos. Padre eterno, Padre amado, nos presentamos ante ti, oh Dios, reconociendo nuestra pequeñez ante ti, pidiéndote que seas tú que nos revele los misterios de este maravilloso libro que tú has puesto en nuestras manos. Que tu Espíritu Santo nos dé la dirección para entenderlo y así arrojar un poco de luz para aquellas personas que nos acompañan en este estudio. Gracias, Padre, sabemos que si es tu voluntad, así lo hará. Amén. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Y la palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Noten esto. Cuando un heredero es niño, es prácticamente igual a un esclavo. El apóstol Pablo está haciendo una analogía entre un niño que es heredero, pero no puede disfrutar de la herencia, y un esclavo que no tiene ninguna herencia. Versículos 2 y 3 del capítulo 4 de Gálatas. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Para comprender mejor este versículo, retrocedamos un poco a Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí el apóstol Pablo hace una ilustración de que la ley era como una cárcel hasta que llegara la fe, que es Cristo Jesús, y nos liberó de este encierro. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo viene del griego paidagogos, que nosotros conocemos como pedagogo, que es lo que entendemos como alguien que enseña. Pero en los tiempos de Pablo, un pedagogo era alguien, es decir, un esclavo que cuidaba permanentemente a un niño. Pero ese esclavo que cuidaba al niño no era el maestro, que le enseñaba las diferentes ciencias, las cosas profundas. El esclavo o pedagogo era el que constantemente le decía: esto se hace, esto no se hace, esto es correcto, esto es incorrecto, etc. O sea, que vemos a un niño que, siendo heredero, estaba bajo la tutela de un esclavo. Pero por eso es que Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo
pero el fin de la ley era guiarnos a Cristo. Versículos 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya no necesitamos ese ayo o ese tutor, porque ya tenemos a Cristo Jesús. Lo que Pablo nos quiere decir es que niño y esclavo representa la vida bajo la ley, mientras que un adulto espiritualmente y hijo de Dios representa la vida en Cristo. Ahora bien, ¿por qué Pablo está haciendo este tipo de explicación? Era porque tanto judíos como gentiles podían entender ese tipo de ejemplo o detalle, digamos. E incluso, tanto los judíos como los griegos y los romanos celebraban la adultez. Es mejor dicho, cuando pasaba de niño a adulto. Cuando el niño pasaba a adulto, celebraban, hacían una ceremonia y celebraban eso, que era la adultez del niño. Hacían una celebración, una ceremonia. En la tradición judía se celebraba cuando el niño cumple los 12 años, en la tradición griega a los 18 y en la tradición romana a los 16. Pablo dice en 1 de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En la celebración que hacían los judíos de este cambio de niño a adulto, llamada Bar Mitzvah, el padre del niño oraba de esta manera: bendito sea tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño. Y el niño oraba de esta manera: oh Dios mío y Dios de mis padres, en este día solemne y sagrado que marca mi paso de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos a ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Por eso es que Pablo usa esta ilustración para ser más explícito con las personas que estaban escuchándolo. Pues bien, todos sabían la responsabilidad que significaba pasar de niñez a la adultez. Y Pablo les estaba diciendo: si ustedes están debajo de la ley, son niños. Pero cuando Cristo viene a ustedes, son adultos espiritualmente y ya no necesitan un ayo o un pedagogo que les diga lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Ahora tienen al Espíritu Santo que los guía a toda verdad, y esa es la ilustración que Pablo les hace. Ahora, ¿qué significa ser esclavo bajo los rudimentos del mundo? Porque el apóstol Pablo dice que la esclavitud se da bajo los rudimentos del mundo. Bueno, él mismo lo explica en Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Pablo resume este versículo en tres cosas. Primero, filosofía humana que ha invadido los púlpitos y lamentablemente las iglesias. Segundo, las huecas sutilezas son esas cosas que parecen verdad pero están desviadas de la verdad, o verdades a media, como decimos esa mentirita blanca y cosas así, que también son mentiras. Tercero, tradiciones de los hombres, es decir, religiosidad, hermano.
Esas tradiciones de abuelo a padre, de padre a hijo, etc. Nosotros no estamos llamados a vivir en esos rudimentos, sino en la libertad de Cristo. Por eso es que Pablo hace una analogía entre esclavo y niño. Una cosa es ser esclavo bajo los rudimentos del mundo y otra cosa es el niño, que aunque tiene una herencia, no puede disfrutar de ella. Continuamos con Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Jesús como ser humano era judío, tenía una naturaleza humana perfecta y también hijo de Dios, con la esencia del Padre en un cuerpo humano. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, vamos a reforzar este versículo con un pasaje que se encuentra en Romanos 8 del 3 al 4. Acuérdense que Romanos y Gálatas son cartas relativamente paralelas, porque tienen la misma temática. Dice en Romanos 8 del 3 al 4. Porque lo que eran posible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, Jesús nació bajo la simiente de la mujer y cumplió con toda la ley y jamás cometió pecado, y por ende cumplió con la ley absolutamente. Ahora, Jesús dio dos grandes mandamientos. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús aclara: en esto consiste la ley y los profetas. O en otra palabra, en esto se resume la ley y los profetas. Ahora bien, vamos al monte de la transfiguración. ¿Qué personaje escogió Dios para presentarlo delante de Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. ¿Saben ustedes a quién representa Moisés? A la ley. ¿Y saben ustedes a quién representa Elías? A los profetas. Pero ¿saben ustedes a quién representa Jesús? Al cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús vino a cumplir con la ley por nosotros. Jesús nació bajo la ley para redimirnos de la prisión que la ley había puesto sobre nosotros. Ahora bien, refiriéndose al mismo versículo 5 de Gálatas 4, ¿saben qué significa la palabra redimir? Recuperar lo perdido mediante a compra. En el griego, redimir significa exagorazo. Entre paréntesis, compra de esclavo. Eso fue lo que Jesús hizo cuando vino a la humanidad. Encontró un mercado de esclavos y te encontró a ti y me encontró a mí. Y nos compró, dando así el precio más alto que se haya podido pagar en la humanidad. Nos compró a precio de sangre, hermano. Pero no para esclavizarnos nuevamente, sino para que fuésemos libres. En esos tiempos, cuando iba una persona comprando un esclavo que hacía lo que le llamaban eso, un esagorazo, él decía: yo quiero ese esclavo para que cuide a mis niños.
Yo quiero ser esclavo para que siembre la tierra. Yo quiero ser esclavo para que me cocine. Yo quiero ser esclavo para hacer fuerza, fuerza pesada. Y Jesús nos compró, hermano, para hacernos libres. Libres, hijo de Él, hermano. Hijo de Dios. Éramos esclavos del pecado, de la carne, de las adicciones, de la maldad. Dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Jesús nos hizo libres, hermano. Valoremos esa libertad y vivámoslos en obediencia a Él. Continuamos con el versículo 6 de Gálatas 4. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Algo que me llama mucho la atención en este versículo es la palabra Abba, Padre. La palabra en hebreo Ab significa padre. Ahora Abba significa papi. Es una forma amorosa de decir papá. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a los Gálatas y cuando llegó a esta parte, Abba, en vez de ponerla en griego, lo pone en hebreo. ¿Por qué? Porque puso la misma palabra que salían de los labios de Jesús cuando se refería a su Padre. Y no solamente esto, cuando los traductores de la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos llegaron a esa parte, se dieron cuenta de que Pablo no siguió escribiendo en griego, sino en hebreo. Y dijeron, respetemos esto. ¿Y saben por qué fue esto? Porque la forma en que se comunicaba Jesús cuando se refería a su Padre fue tan tierna, tan reverente, tan cercana y tan amorosa, que no valía la pena ni siquiera ponerlo en otro idioma, sino que lo pusieron exactamente de la misma forma en que Jesús lo pronunciaba. Y hoy, hermano, usted y yo podemos decirlo de la misma forma, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Versículo 7 de Gálatas 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. John Wesley fue un hombre de Dios, un predicador extraordinario, un evangelista extraordinario. Se convirtieron muchos bajo su ministerio. John Wesley era un ministro extraordinario del Señor. Y él dio unas declaraciones cuando fue a Norteamérica y dijo, yo que fui a Norteamérica para convertir a otros, nunca me había convertido a Dios en toda mi vida. En aquellos momentos tenía la fe de un siervo, pero no la de un hijo. Y eso es lo que nos pasa a muchos en estos días de hoy. Tenemos mucha fe en Dios, pero seguimos siendo esclavos. Convirtámonos en hijos del Señor, dejando todo aquello que no le agrada a Dios. Dejemos todo aquello que es obra de la carne, para podernos convertir no en esclavos del mundo, sino en hijos de Dios. Para eso Él nos llamó, para convertirnos
en hijos de Dios. En Juan 15, 14 y 15 dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos está llamando a ser su hermano. ¿Cómo lo hacemos? Dejando todo lo que no le agrada a Él. Es la única manera en la que podemos convertirnos en amigos del Señor. Y así como amigos también hermanos. El Señor nos hizo libres, hermanos, para que seamos hijos de Dios. Oremos. Padre eterno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por las cosas, Señor, que tú nos has revelado, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que si es tu voluntad, Señor, nos alcanzará si huimos, Señor, de tus manos, porque somos tus hijos, Señor, y tú eres nuestro Padre. Gracias, Padre, te damos por sacarnos de esa esclavitud que vivíamos, Señor, por adoptarnos como tus hijos, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.